El guitarrista salmantino Miguel Serrano Nano es uno de los intérpretes con mayor experiencia del panorama musical charro. Ha acompañado con su guitarra flamenca a grandes artistas de este noble arte tan relacionado con el mundo del toro. El flamenco siempre ha sido para los toreros una fuente de inspiración, una forma de encontrarse como artistas a la hora de ponerse delante de un toro y crear arte con la muleta en la mano. La relación entre el flamenco y los toros, yo creo que data de la posguerra, de cuando la gente pasaba miseria, ¿no? Entonces estos dos oficios son dos oficios 100% españoles y entonces pues la gente pues pasaban fatiguitas, tenían mucha afición a ello, tanto los toreros como los flamencos, y eran dos oficios de mucho corazón, ¿no? De eso, de tenerlos pegados dentro de uno, ¿no? Entonces, bueno, aunque no se tenían posibilidades de nada, pues los maletillas, por ejemplo, por un lado se iban colgados de un tren a tentar porque era su vida, y los flamencos pues se ponían a la puerta de los tablaos y los colmados a ver si les daban una oportunidad, ¿no? Entonces eso hacía que se compartía mucho lo que es el estado anímico, ¿no? Y nos comentábamos unos con otros, pues me gustaría debutar en tal sitio, pues a mí me gustaría debutar en tal otro. Y luego la música del flamenco siempre fue una música que se llevó mucho a los tentaderos de las fincas. Estaba como muy arraigada a ello, ¿no? Aquí me acuerdo yo que yo iba mucho a los tentaderos de las fincas y se cantaba fandangos camperos, que es el fandango de Huelva, pero que aquí se le decían fandangos camperos y tal. Y en fin, y relativo a eso, a la relación entre lo taurino y lo flamenco, yo creo que eran, o sea, a los toreros se les sacaban canciones. ¿Cuántos artistas hay como Turronero, Camarón, de los más famosos que había en esa época? Todos les hicieron canciones a grandes toreros, ¿no? A gente que estaba ahí. Y ya digo, es una pena que hoy día se ha perdido un poquito esto, pero bueno, la evolución de las cosas es lo que dice. Porque había muy buena organización y mucho orden, entonces normalmente las figuras que iban a tentar, figuras o gente de nombre del toro, pues eran los primeros que salían, por supuesto, toreaban las vacas. Luego, cuando ya las habían toreado ellos y el ganadero había tomado nota de cómo eran esas vacas, pues dejaban bajar a algún maletilla de los que estaban allí en las tapias, y luego acto seguido se hacía una meriendita con el embutido casero que había en las fincas, y se sacaba la guitarra, y entonces era donde se cantaban estos fandangos camperos y otros cantes, por supuesto, por lo que se escuchaba en el momento, ¿no? Había grandes artistas del flamenco y todo el mundo, pues, cada uno tenía su cancioncilla, tanto los ganaderos o los hijos de los ganaderos como los toreros y la gente que les acompañaba. Y yo, pues, era el guitarrista de muchas fiestas de estas. Han sido muchas las veces que ha sonado el teléfono de Nano para acudir a las fiestas flamencas que solían hacer los toreros tras una buena tarde en la plaza. También en los tentaderos del duro invierno eran requeridos los guitarristas y los cantaores, con el fin de amenizar las enriquecedoras charlas a la vera de la lumbre, hablando de toros con los sabios ganaderos. Un espectáculo al que muy pocos han podido acudir. Uno de ellos, Nano, que recuerda aquellas tardes, noches llenas de anécdotas de los grandes toreros de la historia. Pues me acuerdo una vez, en un cumpleaños de Alipio Pérez Tabernero, que el Viti nos pidió que le tocáramos por tientos, que es un palo del flamenco, ¿no? Entonces estaba también Paco Camino, y este hombre se puso ahí una servilleta en la cabeza y un mandil, que sería un mantel de los que habría por allí, se subió a una mesa y el Viti cantaba por tientos y este hombre bailaba. Una anécdota muy graciosa y muy bonita, ¿no? A la vez. Y pues seguramente que ahora pues no me acuerdo, pero en esas fiestas siempre había algún golpe de gracia, ¿no? Pero vamos, de lo que me acuerdo, de esa me acuerdo porque, no porque aparte de que eran los que eran, pero que tuvo mucha gracia, ¿no? Julio era buenísimo, Julio le gustaba el flamenco con locura, le gustaba, y también recuerdo que ya el hombre, ya cuando estaba retirado en silla de ruedas,
pues vino una vez a torear a Valero, a la feria de Valero, que es en enero, este cordobés, el moderno cordobés de ahora, y venía con su cuadrilla, que eran todos de Écija, y me acuerdo que después de torear en Valero, pues hicieron un tentadero nocturno con esas heladas de enero y tal, y me llamaron para que fuera a tocar la guitarra, y estos cantadores de Écija, vamos, que venían con el de banderillo, pues sabían cantar, y ahí estuvimos hasta las tantas de la mañana, con un frío que hacía afuera, pero bueno, estábamos ahí en una habitación de la plaza de tientas, cerrada, y veíamos torear de vez en cuando, bajaban, toreaban, y cante, y nuestra bebida y tal, y muy bonito. La guitarra de Nano sigue muy presente en el panorama musical actual. Por suerte y a pesar de la crisis, las actuaciones no paran de salir y como los buenos toreros, sigue manteniendo el cartel intacto. Desde el bar La Calleja podemos observar cómo el flamenco y la tauromaquia son mundos paralelos. Dos artes que radican del sentimiento, del arrebato del momento. Por eso los toreros más grandes siempre han estado unidos al cante, a la pasión, a una forma de entender la vida que no se explica si no la vives desde dentro. La riqueza de dos artes puros y muy nuestros.